Y bueno, uno de los temas que a lo largo de la semana acaparó el interés fue pues esta reunión entre las autoridades comerciales de México y Estados Unidos para pues de alguna manera ir conociendo cuáles son los términos de la negociación para renovar el TEMEC. De momento, pues, estas pláticas se están dando entre Estados Unidos y México exclusivamente. Y para platicar de este tema nos acompaña Rodolfo Ostolaza, subdirector de Estudios Económicos de Banamex. Rodolfo, muy buenas tardes. Rogelio, con el gusto de saludarte a ti del auditorio. Buenas tardes. Rodolfo, pues coméntanos cómo ven desde Banamex esta reunión que se sostuvo a lo largo de la semana para pues de alguna manera ir afinando puntos para ya ir definiendo hacia el mes de julio pues una negociación más en forma del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Las negociaciones, las mesas se han llevado a cabo ya en varias ocasiones, Sí. pero también nos queda muy claro que, por lo menos desde la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard ya señaló que es muy poco probable que se vaya a cumplir con la fecha de julio, ¿no? Que Sí. no lo ve como un escenario central y tampoco es nuestro escenario central en Banamex. Lo que nosotros vemos es que vamos a entrar en un periodo de revisiones anuales, tal como lo marca el propio tratado. Si no se puede ratificar, por decirlo de alguna manera, de manera inmediata, ahora que se cumplen 6 años del tratado, vamos a entrar a estas revisiones anuales. ¿Y por qué pensamos esto? Porque Donald Trump no tiene incentivos en 2026-2027 para que esto realice. Va a utilizarlo como generalmente acostumbra en su lógica transaccionalista, va a utilizarlo como una medida de presión para Estados Unidos. Sí. Y ya cuando llegue 2028, que es cuando terminará su segundo mandato, ahí es donde nosotros vemos que va a haber una oportunidad de que se ratifique ahora sí el TEMEC para que no le deje esta herramienta a su sucesor, sea del partido que sea. Claro. ¿En qué medida, Rodolfo, también pues la proximidad de las elecciones en Estados Unidos en noviembre pues están metiendo ruido en toda esta revisión del TEMEC? En particular las elecciones no lo sé, pero sí sé que el panorama que tiene el partido de Donald Trump está bastante complejo, ¿no? De los Sí. mercados de apuestas indican que es muy probable que haya un cambio en las mayorías, por lo menos de la cámara baja, y eso es algo, por supuesto, que no le gusta a Trump, que ahí tiene supermayoría, independientemente de cómo se ha constituido esta, y tiene muchos focos abiertos, muchos frentes pendientes, lo que está sucediendo en el Medio Oriente, Sí. las tensiones con China que se han bajado un poco después de que fue a visitar a Xi Jinping, pero en términos generales la economía, en particular los precios de la gasolina, para ser más específicos, ya es una razón que históricamente siempre ha afectado la manera en que votan en los ciudadanos americanos, y sin duda yo creo que esto le va a cobrar. Entonces, eso mismo es un incentivo menos. No le va a dar el TEMEC el giro ganador que podría representar, por ejemplo, que terminen las hostilidades con Irán, ¿no? Claro, Rodolfo, y en el caso de México ya nos comentabas un poco de lo que está ocurriendo en Estados Unidos con esta situación en Medio Oriente. En el caso de México, el hecho de que se alcance un escenario donde se van a estar revisando pues, los términos comerciales entre los tres países cada año, ¿qué puede implicar para la economía? Primero, no es algo que, no es un cierre del TEMEC, no se acaba el Sí. TEMEC, todo el tratado comercial sigue vivo, seguimos con las mismas reglas de origen, con los mismos aranceles diferenciados, por llamarlo de alguna manera. Recordemos que solo Canadá y Estados Unidos están libres de los aranceles de la sección 232 en particular, porque ya los de IEPA ya no existen, ya se los echó abajo la Corte, pero sí es un mecanismo de presión sobre temas de seguridad, de narcotráfico, etcétera, etcétera, que va a usar Donald Trump. El impacto mayor yo lo veo en toda esta inversión que no termina de cuajar, que no termina de materializarse, justamente porque están esperando tener las nuevas reglas del juego para poder empezar estos nuevos proyectos, y ese es el mayor costo potencial en el crecimiento del país. Claro. Digamos que muchas inversiones podrían seguir detenidas a partir de este escenario. Es correcto. México comparte una gran frontera con Estados Unidos y además trato comercial preferencial, pero tener esta incertidumbre sobre si se va a mantener o no y bajo qué condiciones, pues sin duda hace que los proyectos o se detengan o, en el peor de los casos, que decidan migrar a otros países como el sudeste asiático, Vietnam, Taiwán, que ofrecen otro tipo de ventajas, ¿no? Claro. Rodolfo, algo que ha llamado la atención, sobre todo en el gobierno,
es el hecho de que las exportaciones han seguido creciendo pues de manera importante, no obstante pues este impasse para revisar el TEMEC. ¿Cómo explicar este crecimiento en las ventas al exterior? Justamente por el propio TEMEC y los aranceles que impuso Trump. La tasa arancelaria con la que queda México después de todos los aranceles de Trump fue muy favorable para el país por su mix, pero particularmente porque empezaron los exportadores mexicanos a cumplir con todas las reglas de origen que ya cumplían, digamos, en el papel, pero no tenían el papel que demostrara eso, porque era más fácil pagar los pequeños aranceles que teníamos antes de febrero del 25. Suben los aranceles, los exportadores comienzan a reportar todo lo que requieren, y ahora estamos por ahí más del 70% de todas nuestras exportaciones a Estados Unidos entran libres de arancel porque cumplen con las reglas de origen del TEMEC. Veníamos de un 48%, insisto, en febrero del 25. Pero esta posición favorable para México, en el que es de los pocos mecanismos que existen para exentar los aranceles de Trump, le ha beneficiado justamente al país, y hemos visto, por ejemplo, en la industria manufacturera no automotriz, el crecimiento de los componentes eléctricos, ¿no? Sí. Un dato nada más con los datos a marzo, las exportaciones de México a Estados Unidos han crecido más del 5%. Todas las importaciones de Estados Unidos han caído más del 10%. Es decir, Estados Unidos en general le está comprando menos al mundo, pero nos está comprando más a nosotros. Claro. Esta posibilidad de que pues entremos a revisiones anuales, Rodolfo, modificará los estimados de crecimiento económico para este año. Ya vimos que pues Banco de México de entrada esta semana pues ya lo ajustó a 1.1% su nuevo estimado. Y en línea además con lo que traemos el resto de los analistas, no, yo creo que no influye directamente, creo que ya era un escenario bastante internalizado en el sentido de que iba a ser muy difícil una revisión. Sí, porque las reglas del TEMEC más bien te pegan en el horizonte a largo plazo, ¿no? Considerando que este sería el cuarto año que estaríamos creciendo por debajo del promedio 2008-2019, eso es lo peligroso, ¿no? Lo poco que está creciendo el país. Claro. ¿Y qué motores internos tendrían que encenderse para de alguna manera reactivar la economía, Rodolfo? Vemos que pues prácticamente el único motor que funciona en estos momentos es el de las exportaciones. Es correcto, vimos un freno muy fuerte en el consumo que representa el 70% del PIB, que está muy vinculado sobre todo con lo que pasa en el mercado laboral, que ya tiene algunos esbozos de mejorar, pero sin duda el otro mecanismo que es el que nos permite crecer por muchos años, llamémoslo así, es la inversión, y esa sí está parada, a pesar del intento, del esfuerzo que está realizando desde el gobierno federal para reimpulsar la formación bruta de capital fijo desde el lado público. No está sucediendo con la parte privada, justamente por la incertidumbre, ¿no? Cuando se le pregunta a los empresarios si es un momento adecuado para invertir, ya llevan más de 2 años diciendo que no, que están en la parte del pesimismo, que no es un buen momento para invertir, justamente por el cambio en las reglas de juego internas y externas, ¿no? Y entonces eso va a seguir pesando sin duda, en particular para el TEMEC, para las inversiones, sobre todo de fuera, que quisieran aprovechar las ventajas comerciales que tiene México, y por el otro lado el consumo pues no va a alcanzar a compensar esta disminución de la inversión, ¿no? Por supuesto. Pues un escenario desafiante el que tiene la economía a partir de lo que nos comentas. En el frente externo, pues la posibilidad de pues revisiones anuales del TEMEC, y en lo que refiere a la demanda interna, pues con pocos estímulos, y ahora pues ya se había afectado la inversión, ahora comienza a afectarse el consumo. Y bueno, esperando que este escenario pronto pueda revertirse. Queremos agradecerte a Rodolfo Ostolaza, subdirector de Estudios Económicos de Banamex, que nos hayas acompañado esta tarde. Siempre es un placer platicar con ustedes. Un saludo a ti y al auditorio. Que tengas buen fin de semana, Rodolfo. Gracias.